Cordial bienvenida para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy reiniciamos escuelas dominicales de adultos, de niños. Bienvenidos, hoy es 11 de enero de 2026. Y qué bueno comenzar entonces o retomar el tema de el estudio o el marco del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías. Hoy, dentro de ese marco, hay una nueva temática o subtema que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a demorarnos tal vez unos 3-4 domingos en ese subtema, que es muy importante porque hace parte del contenido del libro. Voy a explicarme con un ejemplo. Si tú te encuentras con un amigo o una amiga después de mucho tiempo que no se ven y empiezan a conocerse o reconocerse de nuevo, qué ha pasado con tu vida, qué has hecho, cuáles son tus proyectos, qué retomaste, y la otra persona dice, sí, no, pues mira, lo que pasa es que Pedro está en la casa y entonces María se fue del país y entonces Carlos es el que entonces me acompaña. Si ustedes no tienen la relación de quién es cada personaje, pues van a quedar perdidos. Pedro puede ser el perro que está en la casa, ¿sí? Pero ustedes dicen, puede ser el marido. O Carlos puede ser un familiar, un papá. O María puede ser la hija o la hermana. Es decir, lo que tiene el libro, como toda la Biblia, pero sobre todo lo denso que es Isaías, es que empieza a hablar como si conociéramos de quién estamos hablando, ¿sí? Entonces, hoy empezamos una gama de contexto para cuando lleguemos a los sermones y ustedes de pronto queden en algún patín. Ustedes van a sus apuntes y dicen, ya sé lo que se está hablando ahí, de tal rey, de otro profeta, de algún enemigo, de algún idólatra. Sí, ya lo ubicamos. Y hoy vamos entonces a abrir un panorama, digámoslo así, muy bueno e interesante, que pertenece a la historia sagrada, porque pues está en las escrituras, y es el tema de los reyes. O sea, ¿bajo qué rey? Ya lo vimos al principio, ¿no? Acerca de lo que representa el profeta Isaías. Ok, entonces, claro, esto funciona. Gracias. Bien, entonces, aquí sobre todo dice que Isaías fue consejero, tal vez brilla un poco, ¿cierto? Ahora sí. Fue consejero de varios reyes de Judá, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. En Isaías 1.1, busquémoslo por favor, alguien que lo tenga ahí rápido. Isaías 1.1 e Isaías 2.1. Isaías 1.1 e Isaías 2.1. ¿Quién lee Isaías 1.1? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Perfecto, entonces imagínense que son 4 reyes. 4 reyes. Eso es como si, yo no sé si en Colombia ha pasado, a ver si mi memoria rápida, tal vez recuerdo ministros que han tenido su ministerio en el gobierno en 3 gobiernos, pero no en 4, o tal vez en 2 gobiernos. Por ejemplo, hemos tenido cancilleres que han ocupado 8 años de cancillería porque un presidente lo puso, lo nombró y el siguiente lo ratificó. Pero aquí estamos hablando de aproximadamente de 50 a 60 años
más o menos 50 años, donde estuvo vigente Isaías, aproximadamente un poco menos, bajo reyes que ocuparon esos cargos. Ahora, reyes de Judá, eso ya lo entendemos, es decir, el sur, reyes de Judá. Ahora, ¿qué dice Isaías 2:1? Ahí pasando la página. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Perfecto, ahí. Judá y Jerusalén. Vamos entonces a avanzar. Bueno, aquí ya, digamos, este mapa lo he explicado. Este mapa, aquí donde está Jerusalén, que es la parte sur, y aquí está Samaria, que es la parte norte, y esto es el imperio asirio en tiempos del profeta Isaías. Esta zona es la zona que llamamos, o se llama en geografía bíblica y universal, la zona del Levante. También hay que entender que hay una zona del poniente, y eso es muy lejos para nosotros, porque aquí el sol sale por el mismo lado y se va por el otro lado, igual, allá no, allá sí hay más variación. Pero sigamos. Los temas relevantes ya lo vimos, la esperanza mesiánica y los reyes de Judá en el ministerio de Isaías. Aquí está el tema ya de inicio. Está Usías, está Jotam, está Acaz y está Ezequías. Para Ezequías es donde más nos vamos a demorar. Vamos a tomar más tiempo que los anteriores reyes. ¿Por qué razón? Adelantándome, es de los grandes reyes de todos los tiempos de Judá. Bueno, en tiempos del Reino Unido estaba Saúl, David, Salomón, el gran rey David. Pero en tiempos del reino dividido, Ezequías se menciona como el gran rey Ezequías, el gran rey. Y vamos a ver por qué era el gran rey en su momento. Porque los otros reyes fueron sobresalientes en cierta manera, otros no. Ahora, recordemos la diferencia de conducta y de carácter y conducta de los reyes. Cuando está dividido el reino, los reyes del norte, es decir, los que quedan con el nombre de Israel y su capital Samaria, eran reyes ¿de qué carácter? Malos. No hubo ningún rey bueno, empezando desde Jeroboam y pasando por las características de reyes como tan horribles como Acab, su mujer Jezabel. Eran esas características tan peyorativas, pero su conducta no estamos hablando solamente de actividad moral, estamos hablando de su idolatría, porque ellos intencionalmente quitaron el culto al Señor. Bajo ese reino fueron los profetas Elías y Eliseo, ahí ya los ubicamos en el norte. El Señor los envía al terreno más difícil de evangelización, llamémoslo así, de profecía. Pero los reinos del sur, o los reyes del sur, los reyes de Judá, ¿qué características, qué carácter y qué conducta tenían? Prevalecieron reyes buenos y hubo un grupo de reyes malos. Y cuando digo malos, malísimos. O sea que Judá tuvo reyes buenos y malos, e Israel tuvo reyes malos, todos. Entonces, el ministerio del profeta Isaías está bajo esos reyes buenos y malos. O sea, el de turno. Aquí, Usías, malo. Jotán, bueno. Acaz, re malo. Ezequías, bueno. Cuando se hace taller de padres, bueno, por lo menos cuando lo construyo la estructura del taller de padres,
y que obviamente existe una escuela que nos enseña que buenos padres, buenos hijos, y tendría que salir así como malos padres, malos hijos. Resulta que cuando uno estudia, y eso se los adelanto, Ezequías no se cumple, porque su papá no fue malo, fue re malo, pero pues Ezequías quedó como de los mejores reyes. Es más, cuando ustedes particularmente estudien Ezequías, se conoce como el rey reformador. Cometió errores, pero fue muy sobresaliente Ezequías. ¿Listos? Yo mando estas diapositivas, ¿no? Sobre todo por los años. Aquí, en esto de los años, el estudio de la historia sagrada nos arrojan un margen de error de 1 o 2 años. Aquí pueden encontrar Usías 739 también. ¿Qué es ese año? Aquí yo no estoy colocando cuando nació, cuando murió, sino en los años que Isaías estuvo con ese rey. ¿Sí? ¿Me la cogieron? Entonces por eso puse solamente esto. Realmente estuvo de 1 a 2 años, es decir, 740 a 739. Siglo VIII, que yo les dije a ustedes, el siglo VIII antes de Cristo es como decir, no sé, siglo XVI, la modernidad nuestra, o bueno, el cambio de milenio, cosas así. Aquí estamos con estos 3 reyes, que bueno, ahí están en esta categoría donde Isaías influyó. Ahora, haciendo el panorama de contexto, hay cosas que surgen, expresiones, conceptos de 2 expresiones. De por sí creo que eran 3, pero por ahora vamos a estudiar o vamos a tener en cuenta 2 expresiones, ¿cierto? Expresiones que Dios ha revelado en el hebreo bíblico de tal forma que nosotros, castellano, siglo XXI, tenemos que entenderlo como el hebreo bíblico, ¿sí? Entonces, si a ustedes en este momento les dicen lugar alto, no piensen en la Biblia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo? Una loma, bien. ¿Qué más? Monserrate. A veces que yo voy a los supermercados y me encanta el banano, enganchan los racimos por allá arriba, o sea, en un lugar alto. ¿Sí? Me toca con un palo ahí, una escoba que allá me toca bajar. Noten que para nosotros lugar alto es Monserrate, una loma, una estantería alta. Para el hebreo bíblico, voy a llamarlo así, los judíos bíblicos, decir lugar alto tiene una connotación espiritual, que por eso ellos, inclusive actualmente, los judíos hebraicos, es decir, los que se ciñen solamente a la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, evitan decirlo en su cotidianidad. ¿Qué quiere decir el lugar alto? Es la forma de adoración en las colinas de Israel o Judá, que Dios condena por 2 razones básicas. 2 razones, pueden haber varias, pero hay 2 razones básicas. La primera, porque se adoraban falsos dioses, los Baales, Aserá, Astaret. Y otra, porque solo se debía adorar en el lugar señalado por Dios. Qué interesante esa definición. Es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías y en su contexto en Reyes y Crónicas la expresión lugar alto, lugar alto, lugar alto, lugar alto, lugar alto, y nosotros tenemos que entender que son como Monserrate, ¿sí? Colinas, montañas, pero que se hace peregrinación, bueno, aquí también en Monserrate, para adorar a un Dios falso. Lo curioso
es que cuando se advierte del lugar alto por medio de los profetas, e inclusive reyes advirtieron, algunos quitaron los lugares altos, como en el caso de Ezequías, ¿sí? Las personas siempre decían, pero ¿qué tiene de malo adorar allá? Si voy a adorar a la Virgen de Fátima, voy a adorar a Virgen del Carmen, voy a adorar al Cristo caído, pero de paso también pues digo versículos bíblicos, o sea, ¿qué tiene de malo? De malo tiene que es una mixtura que Dios condenó desde la antigüedad, porque primero son dioses falsos porque no existen, son creación humana, y segundo, Él no se mezcla. Ese es un interesante concepto de idolatría. Él no se mezcla, ni por nombre, ni por características de santidad y justicia. Entonces, vamos a notar estos conceptos en los reyes que les voy a mostrar en el contexto de Isaías. El lugar alto. La otra expresión que encontramos: lo sepultaron en las tumbas de David. ¿Y acaso cuántas tumbas tenía David? Resulta que eso ustedes lo van a encontrar sobre todo en Crónicas. En Crónicas van a encontrar mucho esa expresión. Y reinó tantos años y fue sepultado en los sepulcros de David. Aquí está la definición. David es el cementerio, o construyó el cementerio, el rey David, en su ciudad, Jerusalén. Dato extra de arqueología: encontraron una ampliación de esas sepulturas que están siendo excavadas ya desde hace 5 años, pero claro, con un cuidado muy especial, en lo que se llama la ciudad de David, que queda en el centro histórico de Jerusalén. Entonces ahí han encontrado escrituras, han encontrado muchas cosas que tienen que ver con los reyes de Judá. Y claro, no es que David tuviera muchas sepulturas o que, perdón, lo voy a hacer un poco tal vez hasta crudo, que el cuerpo que lo colocaran encima el mismo hueco. No, es que David mandó construir un cementerio para él y toda su dinastía. Es interesantísimo ese punto. Por eso en Crónicas dice: y fue sepultado en las sepulturas, o en lo que tiene que ver con el cementerio de David, en Jerusalén, para todos los reyes del pacto que vendrían después de él. Sin embargo, aquí viene un punto que es de características de conducta y moral. También se leía como señal de aprobación de Dios a su gestión real. ¿Me entienden? Si bien era una señal pactual, los sepulcros de David, también era una señal de aprobación. Voy a mostrarles algo. Usías. Eso es una confusión. No sabemos si está en los sepulcros de David exactamente. Jotán, sí. Acaz, no. Ezequías, en el mejor lugar de los sepulcros de David. Si me captan el punto de la lectura que hacía Judá cuando moría un rey, decía: este se lo merece. Pero miremoslo desde el punto de vista divino. ¿Por qué? Porque la sepultura de David es pactual. Y claro, por ejemplo, el caso de Acaz, que hasta desmanteló el templo. Entonces, cuando ven eso, ahí sí es cierto, quien lo vaya a meter en el hueco son otros, así él diga que lo metan allá. ¿No lo metieron? No. Si bien es de la dinastía de David, o sea,
del pacto, hizo cosas malas contra Dios, pero las cosas malas contra Dios no fueron una cuestión de comportamiento solamente, sino de negación de Dios, siendo de David. Entonces dijeron, no se merece estar en la misma sepultura con nuestro padre David. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿cierto? Eso es lo que vamos a encontrar en Isaías. Y Isaías lo va a mencionar así, como, ¿ustedes ya entienden? Háganlo. ¿Sí? Eso es como el que está haciendo maestría. Ya hizo el pregrado, entonces hágale. O sea, no se devuelva, usted ya entendió eso. Eso es lo que tenemos en el profeta Isaías. Por eso la densidad de ese libro, como que, espere, yo no, como que no le estoy entendiendo el punto claro, también porque tiene una estructura lingüística, poética, narrativa, es prosaica, es muchas cosas que hay en Isaías que toca mirar el tipo de literatura. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Anexos? Hagámosle. ¿Tú? Vale. Sí. Siempre en los reinados del sur fue el hijo de, ¿cierto? Sí. En el norte no fue así, ¿cierto? En el norte se manejan... Unos sí, pero otros no. Wow, creo que... Quiero arriesgarme con esta respuesta. De 4 a 7 dinastías. Creo que mínimo 4 dinastías. ¿Sí? Por ejemplo, Jeroboam era una dinastía, pero Acab era otra dinastía. ¿Sí? Pero creo que fueron de 4 a 7, muy cortas, todas muy cortas. El tema de Israel también es que los reinados en Israel eran muy cortos en su gran mayoría. El tema de Judá sí es el hijo de. Y todos resultan siendo el hijo de ¿quién? De David. Por eso Isaías es davídico. O sea, es el Mesías concreto, y el que va a venir es el hijo de David. Entonces, sí es el hijo de, por eso yo les hablaba de esto de Ezequías, es el hijo de Acaz, pero sigue la misma línea de David. Así Acaz haya salido malo, pero sí. Así, sí, más o menos te quedó bien. Perfecto. Usías, el que menciona Isaías 1:1. Usías, ahí está. ¿Alcanzan a ver la foto? A ver, ¿qué ven en esa foto? A ver, voy a mirar, voy a decir, este es el rey Usías, ¿no? ¿Y quién está aquí? El sumo sacerdote. No es el sacerdote, es el sumo sacerdote. ¿Y por qué detectamos que es el sumo sacerdote? Por su vestidura. Miren el pectoral de las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y bueno, su vestidura y todo lo demás. Este es el rey Usías. ¿Qué tiene en su mano? Ahí ya nosotros decimos, uy, pero ¿por qué va a tener un incensario? A ver, cristianos, judio-cristianos, hermanos míos, ¿tenía que tener un incensario el rey Usías en su mano? No. ¿Por qué no? Respuesta fácil, porque era un rey y no era sacerdote. Entonces se lleva su manita aquí a la cara y aquí el sumo sacerdote le dice, oiga rey, hay que... ¿Qué tiene en la cara? ¿Acné? O sea... lepra. Vamos entonces al texto bíblico. Segundo de Reyes 15:1-7. Segunda de Reyes 15:1-7. Reinado de Azarías, dice nuestro castellano en Reyes, que es el mismo Usías. Y también vamos a, cuando terminemos de leer y hacer un análisis, obviamente global, de lo que dice Segundo de Reyes 15:1-7, vamos al Segundo de Crónicas, que el Segundo de Crónicas es más preciso. Ojo,
Cuando ustedes leen Reyes y Crónicas, ustedes dicen, oiga, pero dice lo mismo. Sí y no. Ojo que el escritor bíblico tiene una perspectiva en Reyes y otro escritor bíblico inspirado por Dios tiene otra perspectiva en Crónicas. La perspectiva de Reyes es hablar de monarcas de Israel, de Judá, ¿sí? Pero la perspectiva de Crónicas es exclusivamente reyes de Judá. Entonces, ¿quién desea leer Segundo de Reyes 15, 1 al 7? Léelo. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 17 años y 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Ecolías de Jerusalén. E hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar Jotam su hijo. Gracias. ¿Dónde lo sepultaron? Pero no en los sepulcros de David. Esos puntos son claves. Ojo, la narrativa de Reyes, como lo leyó Alfredito, es global. Es global. Y ahorita vamos a ver la narrativa de Crónicas. Cuando uno lee Reyes dice, ay, pobrecito, le llegó la lepra. Los pobres, o sea, caray, qué enfermedad tan terrible, ¿cierto? No. Y en ese tiempo pues era destituido. No, pobre. La lepra llegó por algo. Entonces resulta que en el versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. ¿Qué quiere decir eso? Lo preguntaba Vanessa. Su padre Amasías hizo cosas buenas. Él llega y se engancha del proceso de su papá, ¿sí? Es el pacto. Es como Abraham, cuando muere, Isaac se engancha de lo que su papá hizo. Recuerden el último sermón del año pasado, acerca de los pozos de Isaac. Pues fueron los que su papá hizo. Se enganchó. Aquí también. O sea, Uzías hizo lo mismo. Pero cuando ya le tiene que dejar un legado para que el que siga, ¿sí? Siga construyendo, que eso es el mismo método del Señor en el Nuevo Testamento, en el fundamento de los apóstoles, ¿cierto? Que vamos construyendo la iglesia sobre el fundamento. Entonces resulta que ahí es donde cambia el tema conductual de Uzías y cambia la motivación, porque resulta que el versículo 4, ¿qué dice? Que los lugares altos no se quitaron. Pregunta, ¿por qué les costaba tanto trabajo a algunos reyes quitar los lugares altos? A ver, yo quiero escucharlos, porque es bien interesante ese tema. Lo estudié hace más o menos 18, 20 años. Es muy interesante lo de los lugares altos. ¿Qué creen ustedes? Dime. Por presión social. Otra vez, Vicentico. Por presión social. Presión social. Presión religiosa, presión social. Sí, claro. O sea, no sé, 20,000 personas diciendo déjenos eso. ¿Qué más? Eso es una realidad. Pero un rey llega así como Ezequías con pantalones y dice, no me importa la presión. Creo que en el fondo también idolatraban de cierta manera.
idolatría, que eso, mejor dicho, vaya a combatir la idolatría. O sea, nosotros somos expertos en señalar la idolatría de los demás, del otro, y nos cuesta mirar la idolatría propia, y cuando no la vemos, pues mucho menos la sabemos manejar o desmontar, que es lo que el Señor en todo el proceso de nuestra vida nos pide. ¿Sí? O sea, el sermón de hoy va a estar interesante. ¿Qué más? Hay un aspecto que está ahí, no lo dice escuetamente, pero sí el Señor lo deja entrever, no en este texto, sino sobre todo en los reyes, en todas las narraciones de los reyes, en las narraciones de crónicas. ¿Qué aspecto hay? Voy a decirles algo. Supongamos que, no sé, el alcalde llega y dice: voy a prohibir que en mi gobierno suban a Monserrate. Entonces, ¿cómo se llama esa plataforma? TripAdvisor, o sea, todos esos puntos de plataformas turísticas de Bogotá que muestran a qué, a Monserrate. Dicen: uy, caray. Entonces el turista por allá, gringo o escocés, europeo, o así sea, allí Bolivia, llega y dice: yo viajo a Bogotá para ir ¿a dónde? Pero llegan y ¿qué pasa? ¿Y cómo se afecta? Digan, o sea, ¿qué se afecta? La plata, la economía. Resulta, mis queridos, que esto de los lugares altos no es que venga, hacemos una caravana y nos subimos allá a la montaña. Es que había también un aporte en lo que fuera. Sigue pasando. Tú vas, pero lo digo de esta forma, vas a la Catedral de Sevilla, 12 euros. ¿Sí? O sea, solo por verla. Vas a otro lugar, aquí en Colombia, lo de Monserrate, pues tienes que pagar, si tienes buen manejo físico, atlético, se sube y se baja 2 veces. Pero, ¿qué toca hacer para llegar allá? Pagar un funicular, un teleférico, y si tiene hambre, pague, no sé, un tamal en 30.000. ¿Qué más? Una Coca-Cola, no sé, en 15.000. ¿Sí me entienden? La estampita, bueno, pues. Entonces estos lugares altos no es que solamente fuera, aunque Vicente tiene toda la razón, una presión social, o como dijo Alfredo, una presión idolátrica. Es que generaba un ingreso. Poco, medio o mucho, lo generaba. Y lo generaba, ¿por qué? Es que toca mantener allá el altarcito, ¿no? Eso es para la Virgencita. Eso es para quienes arreglan allá el Y eso no solamente pasa en Occidente, en Oriente también. Todas esas imágenes, ¿han visto esos documentales de los Budas? Uy, se suben disque 1000 pasos para ver al Buda gigante, y cuando están en el escalón 990 hay una registradora y deje aquí sus $5. Ay, pero pensé que era gratis. No, es gratis ver al gran Buda, pero pues para los monjes. ¿Me captan? El tema es integral y complejo. Entonces un rey no puede llegar y decir: sí, los quito, porque había gente que comía de ahí. Y había unas relaciones religiosas, económicas, sociales, que dependían de esos lugares altos. ¿Que cómo se inició el lugar alto? De la manera más espontánea. ¿Cómo se inició lo de en Portugal, la Virgen de Fátima? Que 3 pelados allá con sus ovejas vieron ahí la imagen, ¿cierto? O allí en el barrio El Quirigua, que en un tanque de agua salió la Virgen y resulta que no era, que fue que se dañó el flotador. Entonces,
regaba el agua y el dueño de la casa dijo, bueno, pero si quieren dejarme plata, pues allá usted, eso pasó y sigue pasando. Surge de las maneras más espontáneas. Pero si tú encuentras allegados que dicen, uy, sí, entonces 1 más 1 dan 2, y 2 más 2 dan 4, y 4 por 4, 16, y en menos de nada se crea un culto. Esos son los lugares altos, donde las personas van a encontrarse con su Dios. Y resulta que Dios dijo, solo me adoran en 2 lugares, y de pronto en algunos otros lugares, sobre todo en tiempos de los patriarcas, pero después de Moisés era en 2 lugares: tabernáculo y templo, no más. Por eso lo interesante del ministerio de Juan el Bautista, que no adoró en el templo. Ese tema de Juan es interesante. Pero ya he entendido mucho más lo de los lugares altos. Entonces, este hombre, Usías, no los quitó. Eso es lo que dice. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra. La lepra, obviamente en este contexto de las escrituras, es sinónimo de castigo, ¿no? Sobre todo cuando la Biblia lo afirma así. ¿Me copian? ¿Vamos bien? Vamos al Crónicas, a ver si alcanzamos. Segundo de Crónicas 26. Y vamos al versículo 3 al 5 primero. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Muy bien, hasta ahí todo va muy bien. Vamos a segundo de Crónicas 26, 16. Ahí, cuando ya se hizo fuerte el rey, ¿qué pasó? Hay que lea, sí, el mismo capítulo 26. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahí, Paula, gracias. Se hizo fuerte. Ya no estoy con la sombra de mi papá. Ya. Independencia, autonomía. Decido por mí mismo. Y voy a decidir que por qué los sacerdotes tienen que quemar incienso. Voy a hablar como siglo XXI. Yo también tengo manos. Yo también oro. Yo también alabo a Dios. Pero qué bruto, no conocía la ley. Y eso es característico de la iglesia cristiana contemporánea. Ignorantes en la palabra de Dios. Y le da por entrar al templo a quemar incienso en el altar del incienso. Por eso lo ven ahí. Ahí está. Y ahora 17 y 18. ¿Lo leen, por favor? Y entre otras, él, sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahí. Los sacerdotes se lo opusieron. El sumo sacerdote también. ¿Qué le pasa? Esto no es una cuestión de usted. Y llega entonces Usías en el 19, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso,
se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso. El sumo sacerdote, aquel que está sorprendido, Azarías, lo mira, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Voy a versículo 23. Y durmió Uzías con sus padres, lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Ese es el punto de la confusión que tenemos. Algunos biblistas muy consagrados en el estudio del tiempo de los reyes, y es un gran porcentaje, dicen pues que Uzías no fue sepultado en los sepulcros de David. Hubiera sido más explícita la escritura, porque la escritura es muy explícita cuando dice fue sepultado en los sepulcros de David. ¿Que fue sepultado en Jerusalén? Sí, claro que sí. Pero es interesante el punto. Me demoro 30 segundos tal vez explicándolo. Lo que pasa es que Jerusalén, si bien el templo estaba en una explanada, para llegar toca subir unas escaleras a lo que se llama el muro occidental, el muro de las lamentaciones. Pero resulta que alrededor de esa ladera hay sepulcros. Hay unos barrios que fueron construidos sobre esos sepulcros. Y hay unos sepulcros exclusivos de lo que se llama la ciudad de David. Cuando ustedes viajen allá, les van a ofrecer un tour y les van a decir: ¿quieren ir a la ciudad de David? Y ustedes llegan y dicen: ¿acaso no estoy ahí, en Jerusalén? No, es que hay una parte que se llama la ciudad de David. Y ahí, continuo a la ciudad de David, está el cementerio. Entonces, lo que dicen la mayoría es que Uzías fue enterrado en Jerusalén, pero no en los sepulcros de David. Yo quiero montársela así a ustedes porque todavía no hay una definición clara, pero el gran porcentaje de estudiosos biblistas en este punto de Reyes dicen: creemos que no fue sepultado ahí. Y ahí viene el punto. ¿Por qué razón? Porque las sepulturas también eran una señal de aprobación en la gestión real. Y resulta que a él no le dio lepra, pues porque quién sabe qué cogió. ¿Por qué le dio lepra? Porque él ingresó al templo sin permiso y quiso quemar incienso, que es exclusivo del ministerio de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Eso es delicado. ¿Listos? Vimos a Uzías. Preguntas. Anexos, adiciones. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta aquí la clase.